Yo cultivo la esperanza en un jardín de tristeza, donde ha sembrado pobreza la muerte en su loca danza, donde ha sembrado pobreza la muerte en su loca danza. Yo cultivo la esperanza en un jardín de tristeza, donde ha sembrado pobreza la muerte en su loca danza, donde ha sembrado pobreza la muerte en su loca danza. Y aunque hay muchos que no cantan, porque sopla el desaliento contra malezas y vientos, yo cultivo la esperanza. Y aunque hay muchos que no cantan, porque sopla el desaliento contra malezas y vientos, yo cultivo la esperanza. Yo cultivo la esperanza en un jardín de tristezas. Y aunque hay muchos que no cantan, porque sopla el desaliento contra malezas y vientos, yo cultivo la esperanza. Y aunque hay muchos que no cantan, porque sopla el desaliento contra malezas y vientos, yo cultivo la esperanza. Contra malezas y vientos, yo cultivo la esperanza. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Les saluda a cada una y a cada uno de ustedes el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno a través de la señal de Radio Polar. En este domingo 13º del tiempo ordinario, 28 del mes de junio, queremos saludar primero a quienes mañana estarán de aniversario número 80. Me refiero a esta emisora, la Radio Polar, decana de las comunicaciones en la Patagonia chilena y argentina. Por eso, un tremendo saludo primero a su director gerente, don René Venegas, a el equipo que comprende la radio, Mónica, Petra, los controles, los diferentes locutores que se encuentran transmitiendo desde sus hogares y desde los estudios de Radio Polar en este periodo de pandemia. Por eso el abrazo cariñoso de la comunidad del Santuario de Jesús Nazareno a esta también nuestra casa radial. El segundo saludo, mis hermanos, es a la comunidad San Pedro y San Pablo de la parroquia Santa Teresa de los Andes, que el día también de mañana 29 celebra a sus santos patronos. Y por supuesto a nuestros hermanos quienes han hecho en varios años la novena cercano a nosotros e incluso en el mismo templo del Santuario de Jesús Nazareno. Me refiero a la comunidad San Pedro Pescador, que recuerdan a su santo patrono. Ellos, además, son quienes encabezan la columna procesional el día de Jesús Nazareno. Por eso, un cariño tremendo que tiene la comunidad del santuario con los hermanos de San Pedro Pescador. Y por supuesto, en relación a esta última comunidad, queremos entregar el cariño y el afecto a las familias que lamentablemente han perdido algunos de sus integrantes
en el mar, en los canales australes. Habitualmente, el día de hoy o el mismo día 29, se realizaba en el mar una procesión. Esperamos, por supuesto, que a través de la oración sincera que este equipo genera y presenta, también llegue en esa oración a las olas del estrecho de Magallanes, para que así asciendan hasta el cielo austral para llegar a nuestro Señor y dé el descanso eterno a estas personas que han perdido su vida buscando el justo sustento para sus hogares en los mares australes. De esta manera, entonces, iniciamos este programa de este domingo. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Francisco, Dios, el verdadero compañero de camino de los seres humanos. El Papa Francisco, en la audiencia de este miércoles 24 de junio, continuó desarrollando el tema de la oración. En esta ocasión se centró en la figura del rey David como pastor, poeta y soñador. David tiene un sueño, el de ser un buen pastor. La oración es la que asegura la relación con Dios y le permite ser compañero en medio de las travesías de la vida. El Papa Francisco desarrolló en la catequesis de la audiencia general el tema de la oración, centrándose en la figura del rey David. De la descendencia de este personaje bíblico se dirá que Jesús es heredero, porque, dice el Papa, de la descendencia de David, según las promesas, viene el Mesías, un rey totalmente según el corazón de Dios, en perfecta obediencia al Padre, cuya acción realiza fielmente su plan de salvación. En la catequesis, Francisco describe el itinerario de la vida del rey David.
El episodio de David comienza en las colinas en torno a Belén, donde pastorea el rebaño del padre, Jesé. Es todavía un muchacho, el último de muchos hermanos. Y citando Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13, nos recuerda que David es ante todo un pastor, un hombre que cuida de los animales, que los defiende cuando llega el peligro, que les proporciona sustento. Cuando David, por voluntad de Dios, deberá preocuparse del pueblo, no llevará a cabo acciones muy diferentes respecto a estas. Francisco continúa y muestra que la imagen del pastor también se utiliza con Jesús, a quien se define como buen pastor, y de él se dice, él ofrece su vida a favor de las ovejas, las guías, conoce el nombre de cada una de ellas. No todo fue positivo en la vida de David. Por eso el Papa cita el pasaje en el que el profeta Natán le recrimina su pecado. David entenderá inmediatamente que ha sido un mal pastor, que ha depredado a otro hombre, de la única oveja que él amaba, que ya no era un humilde servidor, sino un enfermo de poder, un furtivo que mata y saquea. El obispo de Roma plantea que un segundo aspecto presente en la vocación de David es su alma de poeta y lo describe como una persona sensible que ama la música y el canto. La cítara lo acompañará siempre, a veces para elevar a Dios un himno de alegría, otras veces para expresar un lamento o para confesar su propio pecado. Su mirada acoge, detrás del desarrollo de las cosas, un misterio más grande, afirma el Papa e insiste. La oración nace precisamente de allí, de la convicción de que la vida no es algo que se desliza a nuestro lado, sino que es un misterio asombroso, que en nosotros provoca la poesía, la música, la gratitud, la alabanza o el lamento, la súplica. La tradición quiere por ello que David sea el gran artífice de la composición de los salmos. La vida de David, afirma Francisco, muestra cómo David tiene un sueño, el de ser un buen pastor. Alguna vez será capaz de estar a la altura de esta tarea, otras veces no. Pero por lo que importa en el contexto de la historia de la salvación es que sea profecía de otro rey, del que él es solo anuncio y prefiguración. En medio de una vida llena de contrastes e incoherencias se puede dibujar a David como santo y pecador, perseguido y perseguidor, víctima y verdugo. David fue todo esto, afirma el Papa. Sin embargo, prosigue, hay un solo hilo rojo en la vida de David, que da unidad a todo lo que sucede, su oración. Más adelante el Papa insiste en esta imagen. El santo David reza, David pecador reza, David perseguido reza, David perseguidor reza, David víctima reza, también David el verdugo reza. Este es el hilo rojo de su vida, un hombre de oración. Esa es la voz que nunca se apaga, ya sea que tome los tonos del júbilo o los del lamento. Es siempre la misma oración, solo cambia la melodía. David nos enseña a hacer entrar todo en el diálogo con Dios. Tanto la alegría como la culpa, el amor como el sufrimiento, la amistad o una enfermedad, todo puede convertirse en una palabra dirigida al tú, que siempre nos escucha, subraya Francisco. La oración tiene una fuerza particular en todos aquellos que le dan espacio en su vida, afirma Francisco, porque es capaz de asegurar la relación con Dios, que es el verdadero compañero de camino del hombre, en medio de las miles de travesías de la vida. La oración nos da nobleza, es capaz de asegurar la relación con Dios, que es el verdadero compañero de viaje del hombre, en medio de las mil dificultades de la vida, buenas o malas, pero siempre la oración. Gracias, Señor. Tengo miedo, Señor. Ayúdame, Señor. Perdóname, Señor. Es tanta la confianza de David que cuando fue perseguido y tuvo que huir, no dejó que nadie lo defendiera. Si mi Dios me humilla así, Él lo sabe, porque la nobleza de la oración nos deja en manos de Dios. Esas manos plagadas de amor, las únicas manos seguras que tenemos, concluye el Papa. Nuevo directorio de catequesis, el Evangelio siempre actual. La mañana del 25
a las 11:30 en el aula Juan Pablo II de la Oficina de la Prensa de la Santa Sede, se presentó el nuevo directorio de catequesis elaborado por el Pontificio Consejo para la proclamación de la nueva evangelización, con el objetivo de que el Evangelio permanezca siempre actual en la cultura del encuentro. En la presentación de este directorio de catequesis que elaboró el Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización, participaron Monseñor Rino Fisichella, presidente del mencionado dicasterio, con el secretario, Monseñor Octavio Ruiz Arenas, y el delegado de catequesis, Monseñor Franz Peters Tevars Vans Elst. La conferencia de prensa pudo seguirse en directo del streaming por el canal de YouTube de Vatican News, que pueden visitar con el mismo nombre, Vatican News. Evento feliz para la vida de la Iglesia. Monseñor Rino Fisichella afirmó que la publicación de un directorio para la catequesis representa un evento feliz para la vida de la Iglesia, dado que puede marcar una provocación positiva porque permite experimentar la dinámica del movimiento catequético, que siempre ha tenido una presencia significativa en la vida de la comunidad cristiana, y añadió que tras mucho tiempo y esfuerzo, después de una amplia consulta internacional, este directorio para la catequesis es un documento de la Santa Sede que ahora se confía a toda la Iglesia. También explicó que se dirige en primer lugar a los obispos, por ser los primeros catequistas entre el pueblo de Dios, además de los primeros responsables de la transmisión de la fe. Naturalmente, junto a los obispos se encuentran implicadas las conferencias episcopales con sus respectivas comisiones para la catequesis, a fin de compartir y elaborar un esperado proyecto nacional que apoye el camino de cada diócesis. Sin embargo, los más directos implicados en el uso de este directorio siguen siendo los sacerdotes, los diáconos, las personas consagradas y los millones de catequistas que diariamente ofrecen su ministerio en las diferentes comunidades. Por esta razón, destacó que la dedicación con la que trabajan, sobre todo en un momento de transición cultural como este, es el signo tangible de cómo el encuentro con el Señor puede transformar a un catequista en un genuino evangelizador. Se trata del tercer directorio desde el Concilio Vaticano II. Asimismo, se destacó que desde el Concilio Vaticano II, este es el tercer directorio, tras el primero de 1971 y el segundo de 1997, que marcaron estos últimos 50 años de historia de la catequesis y que han desempeñado un papel fundamental para dar un paso decisivo en el camino catequético, sobre todo renovando la metodología y la instancia pedagógica, a lo que el presidente del Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización agregó: el proceso de inculturación que caracteriza en particular a la catequesis y que sobre todo en nuestros días demanda una atención muy particular, ha requerido la composición de un nuevo directorio. Por otra parte, se puso en manifiesto que la Iglesia se enfrenta a un gran desafío que se concentra en la nueva cultura con la que se encuentra, la digital. De manera que focalizar la atención en un fenómeno que se compone como global obliga a quienes tienen la responsabilidad de la formación a no tergiversar. Y, a diferencia del pasado, cuando la cultura se limitaba al contexto geográfico, la cultura digital tiene un valor que se ve afectado por la globalización en curso y determina su desarrollo. Y teniendo en cuenta que los instrumentos creados en esta década manifiestan una transformación radical de los comportamientos que inciden sobre todo en la formación de la identidad personal y de las relaciones, se destacó que la velocidad con que se modifica el lenguaje y, con él, las relaciones conductuales, deja entrever un nuevo modelo de comunicación y de formación que afecta inevitablemente también a la Iglesia en el complejo mundo de la educación. Después de destacar que la presencia de las diversas expresiones eclesiales en el vasto mundo de Internet es ciertamente un hecho positivo, también se afirmó que la cultura digital va mucho más allá, puesto que toca de raíz
la cuestión antropológica, que es decisiva en todo contexto formativo, sobre todo en lo referente a la verdad y a la libertad, cuestión que hace necesaria una confrontación para la Iglesia en virtud de su competencia sobre el hombre y su pretensión de verdad. Por esta razón, y sólo por esta premisa, dijo Monseñor Fisichella, era necesario un nuevo directorio para la catequesis. En la era digital, 20 años son comparables, sin exageración, al menos a medio siglo. De aquí se deriva la exigencia de redactar un directorio que tomara en consideración con gran realismo la novedad que se asoma, con el intento de proponer una lectura que implicará la catequesis. Por este motivo, el directorio no solo presenta los problemas inherentes a la cultura digital, sino sugiere también cuáles caminos seguir para que la catequesis se convierta en una propuesta que encuentre al interlocutor en condiciones de comprenderla y de ver su adecuación con el propio mundo. Al mismo tiempo, existe una razón más de orden teológico y eclesial que ha llevado a redactar este directorio, y es la invitación a vivir cada vez más en la dimensión sinodal, con sus constantes en todas estas asambleas que tocan de cerca el tema de la evangelización y de la catequesis. Por esta razón se recordó de modo especial el sínodo sobre la nueva evangelización y la transmisión de la fe del año 2012, con la consiguiente exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium y el 25º aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, documentos que son de competencia directa del Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización. La continuidad con la enseñanza de San Pablo VI. Monseñor Fisichella recordó que la evangelización es la tarea que el Señor resucitado confió a su Iglesia para hacer en el mundo de todos los tiempos el fiel anuncio de su Evangelio. Por esa razón dijo que prescindir de este presupuesto equivaldría a convertir a la comunidad cristiana en una de las muchas asociaciones beneméritas, fuerte durante sus 2000 años de historia, pero no la Iglesia de Cristo. Y añadió que la perspectiva del Papa Francisco, entre otras cosas, se sitúa en fuerte continuidad con la enseñanza de San Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi de 1975. Ambos no hacen más que referirse a la riqueza surgida del Vaticano II, que en lo referente a la catequesis encontró su punto focal en Catequesis Tradendae de 1979 de San Juan Pablo II. Este nuevo directorio hace suya la centralidad del querigma que se expresa en el sentido trinitario como compromiso de toda la Iglesia y se articula tocando varios temas que no hacen más que remitir el objetivo de fondo, una primera dimensión de mistagogía que se presenta a través de dos documentos complementarios entre sí, ante todo, una renovada valoración de los signos litúrgicos de la iniciación, además, la progresiva maduración del proceso formativo en el que está implicada la comunidad. Por su parte, el secretario del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización recordó que el Papa Benedicto XVI, al pasar la competencia de la catequesis al mencionado dicasterio, quería subrayar el puesto tan importante que tiene la catequesis en la realización fundamental de la Iglesia, la evangelización. De hecho, en una de las sesiones finales de la 13ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, había manifestado esa intención, que concretó el 16 de enero de 2013. Al publicar la carta apostólica Fides per Doctrinam, en la que se dice que la fe necesita ser sostenida por medio de una doctrina capaz de iluminar la mente y el corazón de los creyentes, pues el particular momento histórico que vivimos, marcado entre otras cosas por una dramática crisis de fe, requiere asumir una conciencia tal que responda a las grandes esperanzas que surgen en el corazón de los creyentes, por los nuevos interrogantes que interpelan al mundo y a la Iglesia.
Hay que reconocer, dijo Monseñor Octavio Ruiz Arenas, que muchos bautizados nunca recibieron una iniciación cristiana, que no fueron animados por el querigma, que no han logrado un encuentro personal con Cristo y que no han tenido un apoyo o un acompañamiento de la comunidad cristiana. Después de analizar algunos de los temas de interés para el nuevo directorio, como la realidad juvenil, la cultura, la catequesis y las personas con discapacidad y la piedad popular, se fueron realizando más consultas y en la medida en que se iban haciendo las debidas correcciones, hasta llegar al texto actual del nuevo directorio que se produjeron 12 borradores. Han sido, pues, casi 6 años de trabajo para la elaboración del nuevo directorio de la catequesis, cuya última redacción ha sido aprobada por el Santo Padre el pasado 23 de mayo, en la memoria litúrgica de Santo Toribio de Mogrovejo. 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo, testigos de Jesucristo. Sobre 2 columnas importantes se construye la iglesia, Pedro y Pablo, uno de origen humilde y otro de linaje más noble. Uno era un pescador artesanal y el otro fabricante de carpas con inquietudes intelectuales. Uno conoció a Jesús y anduvo con él a lo largo de 3 años. El otro lo conoció solo desde su propia fe, camino hacia Damasco. Ambos se dejaron seducir por el Maestro. Ambos le dedicaron sus vidas y lo anunciaron en todas las tribunas en que pudieron. Ambos terminaron mártires de la fe en la capital del imperio, Roma. La comunidad de la Iglesia ve en estos 2 hombres sus columnas. Ellos nos enseñan casi diariamente en nuestras liturgias. Sus cartas nos ayudan a comprender a Cristo y nos recuerdan en forma permanente la acción del Mesías, su mensaje, su persona, su misterio. Estos 2 hombres no eran perfectos, tenían sus arrebatos y hasta llegaron a tener sus desencuentros. Pero lo importante de ellos es su amor apasionado por Jesucristo. ¿A dónde iríamos?, pregunta Pedro, un día. ¿Solo tú tienes palabras de vida eterna? Para mí la vida es Cristo, afirma Pablo. Todo lo tengo como basura comparado con el conocimiento de Jesucristo, mi Señor. Por eso estos hombres tienen tanta actualidad para nosotros. La palabra y la pastoral de la Iglesia deben inspirarse en la predicación de Pedro y Pablo. La fe de la Iglesia debe ser apasionada por su Maestro. La palabra de la Iglesia debe pronunciarse con audacia para hablar y predicar a su Señor. La mirada permanente de la Iglesia debe estar puesta en el rostro del Mesías. Los oídos de la Iglesia tienen que estar abiertos para escuchar lo que el Señor quiere decirle. La actitud de la Iglesia en este mundo y en esta hora de la historia debe ser la que el mismo Jesús tendría en este momento ante los hombres. Pedro y Pablo sienten y saben que su misión es construir la iglesia y formar comunidades basadas en el anuncio del Mesías. Con este anuncio, los hombres pueden sonreír y amar, pueden enfrentar con valor las dificultades, pueden tener esperanza, pueden reconciliarse y recibir el perdón de sus pecados. Sin este anuncio, todos vivirán más tristes y no nos trataremos como hermanos unos a otros. Somos y debemos ser los herederos de Pedro y Pablo, valientes para proclamar nuestra fe, inquietos para recorrer las calles de este mundo, fuertes para no temer la persecución y especialmente seducidos por la personalidad maravillosa de Jesucristo, hablando a tiempo y a destiempo sin cansancio. El Papa Francisco, sucesor de Pedro, los llama testigos de vida. Al respecto señala:
aun cuando sus vidas no fueron cristalinas y lineales, ambos eran de ánimo muy religioso. Pedro, discípulo de la primera hora; Pablo, incluso defensor muy celoso de las tradiciones de los antepasados. Pero cometieron grandes equivocaciones. Pedro llegó a negar al Señor. Pablo persiguió a la iglesia de Dios. Ambos fueron puestos al descubierto por las preguntas de Jesús. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pedro se entristeció por las preguntas de Jesús. Pablo quedó ciego por sus palabras. Jesús los llamó por su nombre y cambió sus vidas. Y después de todos estos sucesos, confió en ellos, en dos pecadores arrepentidos. Podríamos preguntarnos, ¿por qué el Señor no nos dio como testigos a dos personas irreprochables con un pasado limpio y una vida inmaculada? ¿Por qué Pedro, si estaba en cambio Juan? ¿Por qué Pablo y no Bernabé? Hay una gran enseñanza en todo esto. El punto de partida de la vida cristiana no está en el ser dignos con aquellos que se creían buenos. El Señor no puede hacer mucho. Cuando nos consideramos mejores que los demás, es el principio del fin. Porque el Señor no hace milagros con quien se cree justo, sino con quien se reconoce necesitado. Él no se siente atraído por nuestra capacidad. No es por esto que nos ama. Él nos ama como somos y busca personas que no sean autosuficientes, sino que estén dispuestas a abrirle sus corazones. Pedro y Pablo eran así, transparentes ante Dios. Pedro se lo dijo a Jesús de inmediato: soy un pecador. Pablo escribió que él era el menor de los apóstoles, no digno de ser llamado apóstol. Comprendieron que la santidad no consiste en enaltecerse, sino en abajarse. No se trata de un ascenso en la clasificación, sino de confiar cada día la propia pobreza al Señor, que hace grandes cosas con los humildes. Jesús, mi gran Señor, mi amigo fiel, tu misión es grande y grande es tu perdón, la esperanza de encontrar la salvación. Es difícil si tu amor no está, con tu espíritu me fortaleceré, correré tus riesgos con mucho valor. Hablaré de ti con toda mi pasión, día a día viviré por ti. Danos el amor apasionado de Pedro, la audacia evangélica de Pablo y la fiel intimidad del apóstol Juan, la sencilla pobreza de Francisco, la alegría servidora de Alberto Hurtado, la entrega generosa de Laura Vicuña, el silencio misionero de Teresa de los Andes. Envíanos, Señor Jesús, de la mano y para no quedarme atrás, de María nuestra Madre seguiré, y como ella la confianza en ti pondré. Ya no habrán más días de soledad. Misioneros para el mundo del 2000, necesitas y yo quiero estar allí, a tu lado y caminando juntos
misioneros del 2000. Danos el amor apasionado de Pedro, la audacia evangélica de Pablo y la fiel intimidad del apóstol Juan, la sencilla pobreza de Francisco, la alegría servidora de Alberto Hurtado, la entrega generosa de Laura Vicuña, el silencio misionero de Teresa de los Andes. Envíanos, Señor Jesús, danos el amor apasionado de Pedro, la audacia evangélica de Pablo y la fiel intimidad del apóstol Juan, la sencilla pobreza de Francisco, la alegría servidora de Alberto Hurtado, la entrega generosa de Laura Vicuña, el silencio misionero de Teresa de los Andes. Envíanos, Señor. ¿Qué hago si mis hijos se enferman en tiempos de pandemia? Después de 3 meses de encierro, comienzan a brincar los problemas físicos por el sedentarismo, la falta de aire, el cambio de actividades, el aburrimiento, etc. Por lo que se hace necesario llevar a nuestros hijos al médico, pero en realidad aún estamos con problemas de la contingencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí les dejamos 5 tips para tratar de evitar las visitas al médico sin que la salud de los hijos se vuelva un peligro. Es importante, en primer lugar, darnos cuenta que hay cosas que son aplazables y otras que son inminentes para llevar a nuestros hijos al hospital. Por eso es de vital importancia que podamos distinguir esto y solo lo lograremos si los conocemos muy bien. Un dolor de estómago o un ligero resfrío, un raspón en la rodilla, son cosas que se pueden manejar a distancia, pero un piquete de alacrán, un dolor agudo en el abdomen o la dificultad de respirar son problemas que hay que atender lo más pronto posible. De nosotros, sus papás, depende la integridad física de los hijos. Se puede tomar un momento para observar y discernir los pasos a dar para que la salud de los hijos sea óptima. Además, los accidentes no se pueden planear, así que hay que estar atentos en todo momento. Segundo, hay alimentos que favorecen nuestras defensas, que nuestras defensas estén fuertes, tales como los vegetales, las frutas ricas en vitaminas C y B12, por ejemplo el limón, el brócoli, la guayaba, entre otros. También hay alimentos ricos en hierro y minerales que nos mantienen fuertes y como los frijoles y el hígado de res, entre otros. Es importante pensar que una dieta variada y completa para que nuestros hijos se alimenten de forma nutritiva y se mantengan sanos. También es cierto que hay alimentos que nos ayudan a corregir algunos malestares, como lo son los resfriados. Si tomamos miel y limón, seguramente nos sentiremos bien sin necesidad de ir al médico. Los tés e infusiones también nos pueden ser de mucha ayuda, y si es algo grave, no debemos dudar en acudir al médico. Tercero, procurar hacer ejercicio aún dentro en casa. No tiene que ser una rutina profesional. Con que se mantengan activos es más que suficiente. Si logramos que mantengan una buena condición física, será más difícil que se enfermen. Podemos hacer un tiempo especial para el ejercicio, en nuestro horario familiar. Cuarto, encuentra un médico que esté disponible para atenderte a distancia. Todos tenemos algún conocido, familiar o amigo que es médico y es de confianza, por lo que podemos pedirle que nos dé un diagnóstico en la medida de lo posible, por videoconferencia o escuchando lo que le vamos diciendo. Esto nos ayuda a no correr al hospital al primer síntoma, sino que nos permite mantenernos en calma, observando el desarrollo del estado de salud de nuestros hijos. Debemos ponernos de acuerdo con el médico para que todo sea más sencillo. Y por último, quinto, piensa en algún hospital cercano, pero tenlo como última opción. Siempre es necesario tener a mano teléfonos de emergencia para
tener marcado el protocolo de acción en una emergencia, pero ahora también es necesario saber a qué hospital vamos a acudir en caso de emergencia. Y debemos revisar que este hospital tenga todas las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la salud de los hijos. Como se dijo al principio, es necesario hacer uso de él solo como última opción, pero saber que siempre tenemos a la mano esta opción. Cuidemos la salud de nuestros hijos. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen María los cubra con su manto. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Dijo Jesús a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los reciba a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, les saludo con gran cariño en este domingo, Día del Señor, y les invito a que compartamos un momento de reflexión en torno a la palabra que hemos escuchado. El Evangelio de hoy se centra en el discurso de la misión, y por eso es que hace una invitación profundamente radical en el seguimiento a Jesús. Son palabras que nos pueden parecer duras, extrañas incluso, viniendo de Jesús, que nos habla siempre de la misericordia y nos habla de la paz, porque pareciera que nos estuviera invitando a romper lazos tan profundos, tan cercanos y tan íntimos como los lazos de la familia y los lazos de la amistad. Es todo lo contrario. La invitación que hace Jesús es a un seguimiento radical del Evangelio, de su palabra y de sus enseñanzas. Y ese Evangelio nos invita a un cambio profundo de nuestra actitud y nuestra forma de ser. Y por eso es que lo radical que nos propone y que podría enfrentarnos muchas veces a nuestra familia y a nuestros amigos es cuando han tomado un camino equivocado y nosotros tenemos que elegir el camino de Jesús. Por eso es que si tu familia es aquella que no te enseña sobre el perdón o sobre la misericordia, si es aquella que ha guardado un rencor por una causa y te invita a hacerse parte de ese rencor, por supuesto que habrá que romper ese lazo de odio que quizás se ha acumulado por mucho tiempo. Si la familia no te ha enseñado que la forma de encontrar la paz es a través del diálogo, entonces habrá que romper también esa propuesta y enseñarles con el testimonio que será el diálogo, el espacio para poder encontrar la paz. Si los amigos no te invitan a compartir lo que tienes con los demás, especialmente con los más necesitados, claro que hay que romper ese círculo vicioso de egoísmo para enseñar con el testimonio de Jesús
que los bienes que se nos han entregado son para compartirlos y ponerlos al servicio de los otros. Entonces, este evangelio que escuchamos hoy día es un evangelio que nos invita a cambiar radicalmente para ser verdaderos misioneros y discípulos de Jesús. Ese discípulo misionero de Jesús que escucha las enseñanzas y que las pone en práctica, aunque muchas veces ese camino puede parecer difícil de seguir. El Señor nos hace una propuesta imposible. La invitación radical significa un cambio de corazón para que Jesús sea aquel que ilumine nuestras decisiones y nuestro caminar. Pero su propuesta va acompañada de amor, de misericordia, de bondad, de comprensión. Él mismo es el testimonio de que todo lo que propone se puede hacer. Por eso hoy día, cuando escuchamos este evangelio que nos puede parecer tan contradictorio, es solamente contradictorio si el camino que hemos elegido es un camino que nos aleja de las enseñanzas de Jesús. Y solamente provocará una ruptura con alguien cercano a nosotros si esa persona es aquella que te propone alejarte del camino de Jesús. La invitación es una invitación a la paz, al diálogo y sobre todo al testimonio convincente. ¿Cómo conocerá esa otra persona el camino de Jesús y sus enseñanzas? Pues lo hará a través de nuestro propio testimonio. El cambio radical entonces deberá empezar por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, les deseo que tengan un muy feliz domingo, que las palabras que hemos escuchado del Evangelio sean una nueva y permanente motivación a caminar siempre cercanos a las enseñanzas de Jesús. Que Dios les bendiga. Servidor de Jesucristo, llamado a ser apóstol del Señor y elegido para anunciar la buena noticia de Dios, nacido de la estirpe de David y constituido hijo de Dios, con poder según el Espíritu santificador, para gloria de su nombre, amados de Dios, para gloria de su nombre, amados de Dios, para gloria de su nombre, amados de Dios, para gloria de su nombre, amados de Dios. Por él han recibido la gracia y la misión apostólica, a fin de conducir a la obediencia de la fe, nacido de la estirpe de David y constituido hijo de Dios, soy con poder según el Espíritu santificador, para gloria de su nombre, amados de Dios, 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 oh, ya la gloria
Centro Cultural Caguach recibió alimentos no perecibles para familias vulnerables. En el Centro Cultural Caguach, dependiente de la comunidad del Santuario de Jesús Nazareno, se está desarrollando la campaña En esta estamos todos, que busca apoyar a las familias que enfrentan una complicada situación económica y social por la pandemia del coronavirus. El diácono Eduardo Castillo informó que esta actividad se desarrolló el sábado 20 y el domingo 21 con la entrega de alimentos no perecibles que irán en apoyo de los vecinos del sector que comprende desde Eusebio Lillo, Loteo del Mar, Loteo Vargo y el sector andino. Hemos tomado todas las medidas sanitarias y de salud para que podamos hacer esta entrega segura y de esta manera ir en apoyo de las familias que lo necesitan, dijo el diácono. Se reunieron una veintena de canastas para familias necesitadas. Campaña Abrigando Esperanza recibió cerca de 1,5 toneladas de ropa. Iniciativa de ITV Patagonia, Radio Carnaval y la Pastoral Social del Obispado de Punta Arenas. Un balance preliminar da cuenta de que fue cerca de 1,5 toneladas de ropa de abrigo la que se recibió durante la campaña solidaria Abrigando Esperanza. Se trata de una iniciativa de ITV Patagonia, Radio Carnaval y Cáritas, que buscó recaudar parcas, frazadas, guantes y calcetines. La campaña se desarrolló el sábado 20 de junio en dependencias del canal de televisión local. En medio de la pandemia que ha profundizado las carencias de muchas familias, surgió la invitación a colaborar en esta instancia que contó con la ayuda de la Pastoral Social del Obispado de Punta Arenas. Este lunes 22 de junio, desde muy temprano, en las instalaciones del Obispado de Punta Arenas, un grupo de al menos 30 personas pertenecientes a la diócesis y a Cáritas Chile comenzaron con el proceso de clasificación de las prendas que se reunieron en la campaña. Desde la diócesis destacaron el éxito de la campaña y aseguran que podrán llegar a unas 1,000 familias con esta ayuda. El objetivo era reunir parcas, bufandas, guantes, calcetines y frazadas para ir en ayuda de los más afectados económicamente por la pandemia del coronavirus. Y bien que se logró, pues se estima que se reunieron 2 toneladas de prendas gracias al apoyo de la comunidad. Santoral Católico de la Semana. Les recordamos el elenco de santos y santas que se celebra en esta semana para que aproveche a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 28, San Ireneo. El día lunes 29, San Pedro y San Pablo. El día 30, San Adolfo. El día 1 de julio, Santa Esther. El día 2, Santa Gloria. El día 3, San Tomás Apóstol. El día 4, Santa Eliana, Santa Liliana y Santa Mabel. Y el próximo domingo 5, Santa Berta. Hermanos y hermanas, y de esta manera entonces se ha acabado el tiempo preparado para este programa del domingo de parte del equipo de Santuario Jesús Nazareno. Queremos reiterar los saludos primero a nuestra radio, a Radio Polar en sus 80 años. Segundo, a la comunidad San Pedro y San Pablo de la parroquia Santa Teresa de los Andes por su fiesta patronal. Y tercero, a los pescadores artesanales, en particular la comunidad San Pedro Pescador, que celebran a su santo patrono el día de mañana. Que tengan una muy buena semana, un excelente fin de mes y un mejor inicio del mes de julio. Que esté muy bien y Dios mediante nos encontraremos la próxima semana. Pero también recordarles, hermanos y hermanas, que sigamos colaborando con las personas que más lo necesitan y sigamos conectándonos de lunes a sábado a las 20 horas por el Facebook del Santuario de Jesús Nazareno y los domingos a las 8 y después del mediodía. Que estén muy bien. No me robarán la esperanza, no me la romperán.